La paz de Cristo, hermanos y amigos del Ministerio Cristiano Bandera de Amor, Amor a Dios y Amor al Prójimo de la Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Seguimos con nuestro tema central, que es la divinidad. Y hoy vamos a entrar en el subtema la aparición de Jesucristo. Dios es conocido por sus atributos desde hace muchos años, desde que el hombre existe. En esto coinciden muchas posiciones doctrinales del pasado. También diferentes denominaciones actuales convergen en su fe, reconociendo los atributos de Dios, clasificados como exclusivos y morales. Los primeros son propiedad única de Dios. Los segundos se desprenden de su elevada moralidad. Vamos a ver algunos de ellos. De los atributos exclusivos de Dios tenemos su omnipresencia, su capacidad ubicua, que quiere decir que está en todas partes y al mismo tiempo. También es omnisciente, que tiene todo conocimiento, pasado, presente y futuro, Dios los conoce en detalle. Además es omnipotente, todopoderoso, que todo lo puede, que no hay nada imposible para Él. Además, Dios es trascendente, diferente e independiente a su creación, sea angelical, humana o animal, vegetal, mineral. Dios es eterno, no tiene principio ni fin. Dios es perfecto, completo, pleno, sin defecto. Dios es santo, absolutamente sin pecado y ajeno a toda maldad. Inmutable, que nunca cambia. Invisible, que no se ve ni se toca. Dios es espíritu, incorpóreo, sin cuerpo ni forma. Algunos atributos morales. Dios es bondadoso, calidad de bueno. Dios es amor, afecto perfecto. Nosotros amamos, Dios es amor. Dios es compasivo, que se duele del castigo y del sufrimiento de su creación. Dios es misericordioso, que se duele del castigo y propone un sustituto inmerecido. Paciencia, que busca, que tolera y da oportunidad. Dios es verdadero, que nunca miente. Dios es fiel, que es leal a toda prueba. Dios es justo, que es incorrupto. Dios es luz, generador de toda luminosidad. Nosotros brillamos, Dios es luz. El mundo religioso actual, en lo que se refiere a atributos y cualidades divinas, como las que hemos nombrado y muchas más, está de acuerdo con raras excepciones que son mínimas. Pero hay un punto importantísimo en el cual diferimos completamente. Este es la unidad numérica de Dios. Todos creen y dicen que Dios es uno, pero con algunas particularidades, considerando las distintas tendencias doctrinales. Los unicistas y monoteístas creen que Dios es uno, con tres grandes manifestaciones. Los de la dualidad creen que Dios es uno y que Jesucristo es otro, un Dios más limitado.
Los de la Trinidad creen que Dios es uno en tres personas distintas, lo que equivaldría lógicamente a tres dioses. Los católicos que creen que Dios es uno en tres personas y consideran también a María como mediadora y corredentora, es decir, tres dioses y una diosa. Para algunos, Dios es uno, invisible e indivisible. Para otros, Dios es uno y compuesto. Otros diferencian a dos personas divinas. Para otros es diferenciable en tres personas divinas y hasta en cuatro. Por eso hay una confusión entre la unidad y la pluralidad de Dios. Así que el Evangelio ya no es uno en este tiempo, sino cuatro. La gran pregunta que nace aquí es, ¿quién es Jesús? Los hebreos y la iglesia no tuvieron problemas con el politeísmo al interior de Dios. Los primeros discípulos siguieron pregonando el mismo mensaje monoteísta de Israel a lo largo de sus ministerios. La iglesia permaneció en los primeros 200 años completamente monoteísta, pero a partir del siglo III se concretaron en decretos los pensamientos politeístas de algunos, que empezaron a refundar la doctrina haciéndola pseudo-monoteísta. Todo esto promovido por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, quien se proclamó como el Hijo de Dios o Dios manifestado en carne. Pero algunos vieron a Cristo como una persona divina diferente del Padre. De ahí nace la pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Es otro Dios? ¿Es Dios mismo? ¿Es hijo de Dios solamente? ¿Es una segunda persona divina? En el principio, Dios dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Génesis 3:15. Con esta condena sentenció Dios a la serpiente antigua o Satanás. Una tremenda enemistad entre el enemigo y Cristo. Animosidad que lo llevó al violento combate de la cruz del Calvario. El diablo con todos sus esfuerzos hirió a Jesús en el calcañar o talón de Aquiles. Cristo le asestó un golpe definitivo en la cabeza, declarando a su sangre sacrosanta como medicina efectiva en contra del pecado, principal arma del diablo. Esta es una de las primeras profecías sobre Cristo, donde es llamado simiente de la mujer, pues a través de la mujer el diablo se introdujo para corromper al hombre. En sentido contrario, de la mujer nació el Cristo, quien vencería el cerebro del mal, cabeza del maligno, principal tentáculo de maldición. El secreto sería que en Jesús habitaba el invisible Dios, contra quien el diablo nunca ha tenido ni tendrá ni siquiera una oportunidad. Mateo, en el capítulo 1, versículo 23, dijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Eso es Jesucristo, Dios con nosotros, pero a la manera de nosotros. Por eso dice, llamará su nombre Emmanuel. Dios está entre nosotros como Emmanuel, conforme a nosotros, humanado, hecho hombre, presentado el Creador como criatura, en una manifestación única y sublime de Dios. De nuevo observamos la alusión literal sobre el nacimiento de Cristo, del vientre de una virgen, una declaración directa acerca de la naturaleza humana del Mesías, pero revelando el misterio al pronunciar su nombre, Emmanuel, traducido Dios con nosotros. Eso era Jesús. La Virgen concebirá y un niño nacerá. Isaías 7:14. Estas declaraciones enseñan un tiempo finito, ubicable en algún punto del calendario humano. Sin embargo, estas citas demuestran
la dualidad de naturalezas que tendría este hijo. Sería divino y humano, Dios hecho hombre, Isaías 9:6. Existe una objeción entre los del judaísmo rabínico, los ortodoxos, que no aceptan que Jesús sea el Mesías, pues dicen que no nació de una virgen, pues el término hebreo que se traduce virgen es Jalma, que significa mujer joven y no virgen. Argumentan que Isaías nunca dijo Betula, que sí significa virgen. Pero esta es una objeción secundaria y sin fundamento sólido, porque no hay argumento para decir que María no era virgen. Pues si era una Jalma o mujer joven, seguro que era virgen, sobre todo en el contexto cultural judío. Si estaba en el desposorio como la Biblia lo enseña, entonces no era casada y de no ser casada, era virgen. De otra manera, la habrían acusado y apedreado. También en Apocalipsis 5 se presenta la realidad de Jesucristo. Cordero y león, he aquí el león de la tribu de Judá. La raíz de Isaí ha vencido. Y luego vio como un cordero. Una de las grandes contradicciones que los judíos veían en las profecías del Mesías era la contraposición de un cordero llevado al matadero y el león de la tribu de Judá. ¿Cómo compatibilizar esto? Porque no entendían que Jesús vino a cumplir una doble misión. Primero, su ministerio terrenal como siervo sufriente, tolerando obstinadamente la violenta incomprensión de su pueblo, el castigo de los romanos, la crucifixión y muerte en la cruz. Esto no se condecía con el Mesías libertador que los judíos esperaban. Ellos aguardaban un poderoso líder que los liberara del yugo romano, guiándoles a ser la cabeza del mundo. La segunda parte del ministerio de Cristo, como un vástago de Isaí, descendiente de David, de la tribu de Judá, cuyo símbolo de guerra es un león, comenzará con el regreso de Cristo en su segunda venida. Cuando Israel lo acepte como su Mesías, entonces Él será quien los judíos esperan, el gran vencedor y libertador de su pueblo, que lo llevará a ser la cabeza de las naciones. Por eso Cristo fue presentado ante Israel con una dualidad de ministerios, cordero y león, según Apocalipsis 22:16. Además, Isaías lo presenta como un siervo engrandecido y exaltado. Mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, pero primero es siervo. Isaías 52:13. La vida terrenal de Jesús fue bastante dramática, rechazado, perseguido de muchas formas, hasta que llegó a la muerte en medio de un grupo vociferante, ignorante y vulgar, rodeado y maltratado por feroces y groseros soldados paganos. Difícilmente a eso le podríamos llamar prosperidad, grandeza, exaltación y elevación. Pero después de la cruz empezó su dicha, vencedor de la muerte, glorificado, ascendido al cielo, sentado a la diestra de la majestad en las alturas, prosperado, engrandecido y exaltado conforme a las profecías. 1 Timoteo 3:16. Este Jesús que apareció, responde Jeremías a la pregunta ¿quién es Cristo? Y dice que Jesucristo es Jehová, justicia nuestra. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Jeremías 23:6. El profeta ve con sus ojos futuristas el ministerio del Mesías, redimiendo a Israel, haciendo juicio y justicia, reinando como rey. El nombre que Jeremías lo llama es muy descriptivo porque Yoshua es la forma griega del hebreo Yeshua. Yeshua, que nosotros leemos en español Josué, significa Jehová es salvación. Y esa es la perfecta verdad. Jesucristo es la forma salvadora de Dios. Dicho de otra manera, es la forma como Dios se manifestó para redimir a su pueblo Israel y a todo aquel que crea por medio de la iglesia, porque Cristo es Dios humanado para nuestra justificación.
Ningún justificado lo es por sus propios méritos, pues la justicia del hombre es como trapo de inmundicia ante los ojos de Dios. Por las obras de la ley nadie puede ser justificado, por obras de caridad tampoco, de tal manera que la totalidad de los justificados, que suman muchos, lo lograron en base al sacrificio de Cristo en la cruz, es decir, a través de su manifestación en carne, según Isaías 53:11. Miqueas dice que Jesucristo es el Verbo que salía y se retraía de nuevo a su invisibilidad. Cuando dijo: pero tú, Belén Efrata, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. Se profetizó el lugar exacto de donde saldría el Mesías: Belén de Judá, la ciudad de David, para cumplimiento de las profecías. Se profetizó de que llegaría a ser Señor de Israel. Se pronuncia en esta profecía una oración enigmática que declara que el que saldría en Belén habría estado saliendo desde el principio. Sin duda, esto encierra una especial enseñanza que habla del único Dios, quien desde el principio se ha estado manifestando primero como el Verbo, que es la palabra divina, herramienta fundamental en la creación, identificativa del Dios mismo, en Génesis 1. Luego habló con Adán y Eva, habló con el enemigo, habló con los profetas sin hacerse visible. Posteriormente usó teofanía saliendo de su invisibilidad y regresando a ella. Esto lo hizo muchas veces en el ángel de Jehová, como fuego, como humo y nube y otras manifestaciones. Dios, siendo un ser espiritual, incorpóreo, invisible e intangible, se dio a conocer a través de manifestaciones humanamente legibles, y a través de los tiempos estuvo saliendo y entrando en su invisibilidad. Del único que se puede dar testimonio basado en la Biblia que hizo esto es de Dios mismo. Nuestro Señor Jesucristo es también la sabiduría y el Verbo de Dios. Como sabiduría, Dios diseñó todo lo que ha existido, existe y existirá. Lo programó para que llegue a ser en el momento del cumplimiento profético. Pero también usó la palabra o el verbo para crear. Usó las escrituras o la Biblia como la manifestación de Dios en letra. Y usó las teofanías temporales, que son las manifestaciones comunicadoras de Dios. Con sabiduría diseñó, con el verbo creó, dejó sus testimonios en las escrituras y se apareció en teofanías a sus siervos. Como la zarza ardiente es una manifestación de Dios en Éxodo 3, 2 al 4. En esta manifestación Dios deja ver muy poco de lo que Él es, porque el fuego es un elemento conocido por el hombre en ese tiempo. Lo sobrenatural fue que la llama se consumía, que la llama ardía y no se consumía. Con esto Dios logró llamar la atención de Moisés y le comunicó y encomendó la misión a Egipto. Dios se manifestó como nube de día y columna de fuego de noche en Éxodo 13, 21 al 23. Estos grandes fenómenos sobrenaturales de Dios, Él los usó para hacer evidente su protección sobre el pueblo como sombra y luz. Aunque no era Dios en plenitud o esencia, sin duda que Él estaba allí en la nube y en el fuego. Aunque el efecto sobrenatural fue que el fuego estaba en el aire sin fuente de combustión lógica. La nube, aunque es normal que esté en el aire, lo sobrenatural era que estuviera estacionada exactamente donde el pueblo o sobre el pueblo. Todo esto era especial para el hombre, pero no precisamente mucha concentración del poderío de Dios. Es decir, para Dios es fácil hacer eso. Dios se manifestó como el ángel de Jehová, como en Génesis 16:7.
Esta es la manifestación más emblemática de Dios en el Antiguo Testamento. Consistía en una momentánea manifestación visible de Dios, espíritu invisible, para lo cual necesitaba una limitada acción de su capacidad divina. Las veces que la Biblia dice ángel de Jehová, es Dios manifestado como ángel, porque Jehová es un solo Dios, un espíritu, y no es posible que un ángel se presente como ángel de Jehová sin ser Jehová. La clave para entender esta manifestación de Dios está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro estaba preso y un ángel lo sacó de prisión. Luego llegó a la casa donde estaban los hermanos esperando y orando, y no creían a Rode, una hermana que dijo que el apóstol estaba frente a la puerta, pues pensaban que ella veía su ángel, lo que demuestra que interpretaban como ángel la manifestación corporal del espíritu de Pedro, no su cuerpo físico. Ella creía que el Pedro físico estaba preso y lo que ella estaba viendo era su espíritu haciéndose visible según Hechos 12:15. Se presentó como el príncipe del ejército de Jehová en Josué 5 del 13 al 15. Esta manifestación tiene clara alusión a otro de los muchos títulos que van añadidos al nombre de Dios en el Antiguo Testamento, Jehová de los ejércitos, siendo esta aparición señal para Josué de que el capitán general estaba con ellos, por lo cual debían combatir confiados en la victoria. Se evidencia que este príncipe era una teofanía de Dios porque Josué lo adoró y por la invitación que le hizo a quitarse el calzado de sus pies, orden similar a la que recibió Moisés ante la zarza que ardía y no se consumía. Jesucristo es Dios manifestado en carne. 1 Timoteo 3:16. Esta es la máxima manifestación, la más perfecta y permanente teofanía de Dios, donde se conjugan todas las manifestaciones divinas anteriores, porque Cristo es el Verbo de Dios. Es su sabiduría y conocimiento, su gloria, la imagen misma de su sustancia. En Él habita la plenitud divina. En las demás ocasiones en que se hizo visible, solo lo hizo proporcionalmente, no en plenitud ni permanentemente. Jesucristo es el Verbo manifestado, que equivale a Dios mismo presentándose en carne. En Cristo estaba Dios como hombre caminando entre los hombres. Con la aparición de Jesús comenzó el plan redentor de Dios para Israel y para el mundo entero. El Mesías en la forma que el Todopoderoso se hizo visible en su estrategia cúlmine para llevar a cabo su plan afinado y detallado desde antes de los tiempos de los siglos. Jesús no es otro Dios. No es una segunda persona divina de la supuesta Trinidad. En Él estaba el único Dios que existe, manifestado al mundo en carne. Miqueas dijo en el capítulo 5, verso 2. Allí se habla de la futura encarnación de Dios cuando dice: de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Luego se refiere literalmente a la divinidad cuando dice: y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Porque sujeto al texto bíblico, no hay pruebas para afirmar que el Hijo salía de su invisibilidad para hacerse visible y luego retraerse a su condición original. Pero las Escrituras están llenas de argumentos para probar que el Padre, el único Dios, se manifestó muchas veces en forma visible, volviendo de nuevo a su invisibilidad. Desde la perspectiva de la revelación, no debería haber ninguna duda para responder la pregunta: ¿quién es Jesús? Porque toda la Biblia da testimonio de su identidad. Jesús es Dios manifestado al mundo en carne. Jesucristo aparece en el texto sagrado realizando un ministerio múltiple que le habría sido imposible cumplir si Dios no hubiese estado manifestado en Él. En conclusión, la respuesta a la pregunta ¿quién es Jesucristo? Es: Jesucristo es Dios, el verdadero Dios y la vida eterna. Que Dios les bendiga. Bandera de amor, amor a Dios y amor al prójimo. ¿Qué sería de mí si gozo allá en el mundo?
Él no está conmigo, ¿cuál sería mi fin si no terminar junto a Jesucristo?